Gloria a Dios. Muy bien, aleluya. Saludo a todos los hermanos con la paz de Cristo Jesús. Quienes hablan, el evangelista Lucas Esteban Romero. Y bueno, le doy la bienvenida a esta transmisión en este precioso mediodía para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, quería compartirles hoy en esta oportunidad, gloria a Dios, la explicación en modo de devocional, gloria a Dios, la explicación de la parábola que Jesús refirió a sus discípulos, gloria a Dios, acerca de bolsa, alforja y espada, gloria a Dios, que se encuentra en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 22 y en el versículo número 35 en adelante. Gloria a Dios. Como les dije, el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 35 en adelante, tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y la palabra del Señor dice de esta manera. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Gloria sea al nombre del Señor. Muy bien, hermanos, esta es la parábola que el Señor había puesto en mi corazón para poder compartirles a todos ustedes. Amén, gloria a Dios. Y bueno, vemos aquí en esta palabra, el Señor estaba hablando con sus discípulos. Sabemos que ellos estaban gloria a Dios, en aquella última cena, ¿sí?, que habían tenido con el Señor, que está en el mismo capítulo, en el versículo 7. Amén, gloria a Dios. Ahora vemos, hermanos, gloria a Dios, que luego de que Jesús niega, gloria sea al nombre del Señor, vamos a decir así, cuando él anuncia la negación de Pedro, ¿sí?, él empieza a hablar, gloria a Dios, de un montón de cosas a ellos, ¿sí?, gloria a Dios, de todo lo que iban a tener que pasar, ¿sí? Ahora vemos que en este versículo él le llama la atención a ellos y les dice: ¿se acuerdan cuando ustedes salieron a predicar? ¿Se acuerdan de aquella oportunidad cuando yo los envié a evangelizar a Israel? Y entonces le preguntó que los mandé sin bolsa, sin alforja, sin nada, y les dijo: ¿os faltó algo?, le preguntó. Y ellos le dijeron: Señor, no nos faltó nada, amén, porque realmente Dios, hermanos, le proveyó todo lo que ellos necesitaban, porque Dios es nuestra provisión. Eso también a nosotros nos da a entender algo, hermanos, de que Dios a nosotros nos provee todas las cosas, ¿sí?, de que Él a nosotros nos da todo lo que nosotros necesitamos. La palabra del Señor dice, hermanos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, está hablando de que nosotros tenemos que preocuparnos por el reino de Dios, ¿sí?, por la justicia del reino de los cielos, y no poner la mirada en las cosas materiales, no poner las cosas de este mundo, sino en la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Y qué nos da a entender esto, hermanos? De que el Señor nos da a nosotros, en su gran misericordia, Él nos provee, ¿sí? Él nos da a nosotros. Nosotros valemos más, como habla la palabra del Señor, más que las aves del cielo y más que los lirios del campo. Gloria a Dios. Y Él nos puede dar a nosotros grandes cosas. Sabemos, hermanos, que muchas veces hay cosas que nos impiden la bendición de Dios, porque nosotros también no estamos viendo la bendición del Señor, porque tal vez no estamos cumpliendo con requisitos bíblicos que son válidos hasta el día de hoy. Gloria a Dios, como por ejemplo el diezmo, gloria a Dios, las ofrendas, gloria a Dios, también por ejemplo el kilo que se tiene que llevar a la iglesia para la gente necesitada, y también por las primicias, gloria a Dios, que es algo que Dios pedía a Israel, gloria sea el nombre del Señor, y que va más allá de lo que es la ley, gloria a Dios, dada en el Sinaí, ¿sí? Gloria a Dios, que esto era para bendición del pueblo, ¿sí?, para prosperidad del pueblo. También muchas veces, hermanos, gloria sea el nombre del Señor, esto también corta la bendición cuando hay desobediencia a nosotros, o cuando hay cosas que tal vez, hermanos, no sabemos perfectamente nosotros como personas espirituales que somos, porque Dios nos dio un cabal juicio a nosotros, ¿sí?, una capacidad de interpretar espiritualmente, donde nosotros podemos saber lo bueno y lo malo, y nosotros sabemos, hermanos, gloria a Dios, lo bueno y lo malo, ¿sí?, gloria a Dios. Ahora, si hay pecado de ignorancia, Dios sabe que nosotros lo hacemos ignorantemente. Ahora, cuando nosotros, hermanos, lo hacemos de manera, vamos a decir así, conociendo la verdad, ¿sí?, la palabra del Señor dice que aquel que, gloria a Dios, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado, o le es llamado pecado. Ahora nosotros sabemos, hermanos, cuando hay alguna de estas cosas, ¿sí?, espirituales, cortan la bendición de Dios en nosotros, ¿sí? Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, mientras nosotros nos mantengamos en santidad,
vamos a decir así, en una búsqueda espiritual constante en el Señor, en obediencia, cumpliendo los requisitos bíblicos. Gloria a Dios. Y como les dije, el primer punto, santidad. Sabemos que Israel, hermano, mientras Israel se mantenía santo, Dios lo bendecía en todas las áreas. Los enemigos no se le acercaban, la tierra fructificaba 100%. Hermanos, todo, dice que no había estéril en la tierra. Gloria a Dios, era algo maravilloso. La bendición de Dios está cuando nosotros hay obediencia y sujeción y santidad a Él. Gloria a Dios. Ahora, cuando estas cosas faltan, hermanos, gloria a Dios, sabemos que nada bueno puede proceder, ¿sí? Gloria a Dios. Por eso que el Señor nos ayude a nosotros a cada día mantenernos en la obediencia y en la búsqueda espiritual para poder, gloria a Dios, alcanzar todo lo de Dios, ¿sí? Y si algo nos está faltando y estamos viendo, Señor, pidámosle ayuda al Señor, que nos dé la ayuda espiritual para poder, gloria a Dios, alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros. Ahora vemos en esta palabra, Él le dice, le faltó algo, no nos faltó nada, le dijeron ellos. ¿Por qué? Porque Dios le había provisto todo, así como les digo, Dios quiere proveernos a nosotros también. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Y le dijo, pues ahora, en el versículo 36, ya Jesús, gloria a Dios, empieza a hablarles de otra manera. Y le dice, bueno, yo en un momento le dije que no tomaran bolsa, no tomaran alforja, no tomaran nada para el camino. Pero ahora, en este momento, le habló Jesús. Recordemos, estaban en la última cena, gloria a Dios, Jesús le estaba enseñando los últimos puntos del reino de los cielos, las últimas enseñanzas. Y, por ejemplo, esta era una de las últimas. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Le dice, antes yo le dije a ustedes que no tomaran, ¿sí? Que no tomaran bolsa, que no tomaran alforja, pero ahora sí. Ahora deben tomar bolsa, deben tomar alforja y deben tomar espada. Gloria a Dios. Y le dice, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Sí? Gloria a Dios. Y verso 37 dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien. Ahora Jesús le estaba hablando en parábolas estas palabras, si no era que era algo, gloria a Dios, natural o algo literal lo que le estaba enseñando el maestro. No le estaba diciendo, bueno, ahora yo me voy y ustedes tienen que agarrar la bolsa, tienen que agarrar la alforja porque van a pasar necesidad. No, nada de eso. Dios no se contradice y Dios hasta el día de hoy prospera y bendice, ¿sí? Ahora, lo que le estaba enseñando era algo totalmente espiritual. Le estaba hablando de una alforja espiritual, le estaba hablando de una bolsa espiritual y le estaba hablando de una espada netamente espiritual. Gloria a Dios. Ahora, nosotros podemos ver, hermanos, gloria a Dios, que lo que venía para los discípulos no era algo bueno, ¿sí? Porque ahora en ese momento toda la atención estaba centrada en Jesús, el enemigo estaba en contra de Jesús, de que se cumpliera la voluntad de Dios, gloria a Dios, en Jesucristo para salvación a todo el mundo. Entonces Satanás, el diablo, estaba, gloria a Dios, de punta en contra del Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces ahora toda la atención de los fariseos, de todos los reyes, vamos a decir así, de los primeros grandes de ahí de la tierra, de la cúpula política, ¿sí? Religiosa que estaba gloria a Dios, en Israel, gloria a Dios, todo eso estaba en contra de una persona, de Jesús, ¿sí? Ahora, Jesús sabía que cuando Él se iba, gloria sea el nombre del Señor, toda la atención iba a estar, gloria a Dios, o iba a recaer toda esa carga que estaba en ese momento contra Jesús, iba a recaer contra sus discípulos, ¿sí? Contra los que creyeron en Él. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús le dice, bueno, ahora va a venir un tiempo difícil, como que le da a entender en parábolas. Ellos no lo entendían porque eran como que estaban en un estado natural, ¿sí? Gloria a Dios, que es como que no lo entendían, así como a nosotros. Vio que muchas veces hay enseñanzas de la Biblia que nos pasan de cerca y nosotros no la vemos. Hasta el día de hoy, hermanos, sigue habiendo esa ceguera espiritual. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos del entendimiento, ¿sí? Que nos alumbre, como dice la palabra del Señor, los ojos de nuestro entendimiento para poder entender la palabra de Dios. No discernirlo como a mí me parece, sino discernirlo conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Por eso tenemos que pedir, hermano, la guía del Espíritu Santo. Eso es necesario en este tiempo, pedir la guía del Espíritu de Dios para poder conocer todas las cosas y poder adquirir el consejo, ¿sí? La reprensión, la enseñanza, hermanos, que viene a través de Dios, a través de su santa palabra, ¿sí? Ahora, sus discípulos como que no lo entendieron. Como les digo, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? Hay cosas que nos pasan de cerca y es como que las rechazamos porque no las entendemos, porque nos falta conocimiento. Necesitamos tener conocimiento espiritual y se lo tenemos que pedir a Dios, ¿sí? Ahora, como les decía,
Jesús le dice, ustedes necesitan ahora tomar alforja, necesitan tomar bolsa y tomar espada. Ahora, sabemos, hermano, puntualmente que no era literal, sino que era espiritual. Y hablando acerca de lo que era la bolsa y la alforja, estos eran, gloria a Dios, necesarios para guardar cosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir así, comida, ¿sí? Dinero, todo lo que precisaba para el sustento o subsistir en un largo camino, un largo trayecto. Gloria sea el nombre del Señor, en este caso, los trayecto al cielo, gloria a Dios, pero tenían que caminar sobre la tierra y tenían que caminar sobre un valle bastante árido, ¿sí? En un desierto, ¿sí? En un momento de soledad, un momento terrible. Y ellos necesitaban almacenar alimento, necesitaban almacenar comida, necesitaban almacenar dinero. Y no estoy hablando de dinero espiritual y de comida natural, perdón, sino de totalmente espiritual, ¿sí? No lo literal, sino lo espiritual de Dios. Entonces Jesús le estaba diciendo, ustedes tienen que tomar alforja, alimento, tienen que cargar la alforja, alimento, tienen que cargar dinero, tienen que todos los suministros que ustedes necesitan espiritualmente hablando, ¿sí? Lo necesitan cargar porque vienen momentos terribles. Ahora, hermanos, gloria a Dios, ellos, como les dije, ellos hasta el momento no lo entendieron. Lo entendieron cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu Santo los vistió, hermanos, de un hombre totalmente diferente. Por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para comprender muchas cuestiones bíblicas que tal vez no las entendemos en este momento, pero la vamos a comprender al paso, gloria a Dios, que nosotros vamos desarrollando espiritualmente. Ahora, gloria a Dios, como les decía, ellos no lo entendieron mucho después, gloria a Dios, que ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad, los iba a ayudar, hermano, en esta, vamos a decir así, en ese momento crítico, donde ellos tenían que almacenar espiritualmente, almacenar alimento, gloria a Dios, donde tenían que comer, donde tenían que ser saciados del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo a nosotros es el que nos da, hermanos, todo el alimento espiritual, el que nos da, gloria sea el nombre del Señor, la sabiduría, es el que nos da, hermanos, las riquezas, porque no estoy hablando de riquezas naturales, sino riquezas espirituales, gloria a Dios, en Cristo Jesús. Ahora, el Señor le decía a los discípulos, prepárense, tomen alforja, tomen bolsa, porque vienen tiempos difíciles, eso es lo que les quería decir. Ahora, como les dije, algo espiritual. Hoy en día la iglesia de Jesucristo está en la misma escena. Necesitamos, hermanos, armarnos de Espíritu Santo y del poder de Dios. Necesitamos, hermanos, llenarnos de alimento espiritual, no de alimento natural o literal, sino ser llenos del poder de Dios. Necesitamos almacenar riquezas espirituales. ¿Cómo, hermanos, podemos hacerlo? A través de la persona del Espíritu Santo. Nosotros sabemos, hermanos, que las armas poderosas que tenemos son, por ejemplo, la oración, la búsqueda espiritual, la lectura de la palabra, el ayuno. Varias armas espirituales que el Señor nos dejó en su palabra para que nosotros almacenáramos, gloria a Dios, alimento, para que nosotros nos llenemos de riqueza, hermanos, para poder pasar todo lo que va a suceder o que ha de pasar en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Sabemos que los discípulos, bueno, tenían que cargar bastante porque ellos fueron los vamos a decir así, el cimiento del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? O sea, ellos fueron el cimiento de toda la obra que hoy nosotros estamos gozando, ¿sí? Hoy en día nosotros no tenemos a nadie cercano, un conocido o alguien muy cercano a nosotros, o en esta era, que haya sufrido de muerte, por ejemplo, como los apóstoles, o muertes desgarradoras, como las que sufrieron los apóstoles, ¿sí? Nosotros no pasamos nada de eso, sino que a veces nosotros sufrimos o nos quejamos por cosas pormenores, ¿sí? Decimos, mira, aquel no me miró, no me habló, aquel me trató mal, qué sé yo, me vino mucho en la luz, ¿dónde está Dios? O me salió más caro esto, me pagaron menos el sueldo, qué sé yo, cosas pormenores de la vida, vio que nos ponemos mal por cualquier cosa. No pasamos ni el 10% de lo que pasaron los grandes apóstoles del Señor. Hoy en día muchos se cargan los carteles gigantes de apóstoles y no tiene nada que ver el apóstol de hoy en día porque no existe, no es bíblico, con los grandes apóstoles de aquel entonces que eran el cimiento. Como dice la palabra del Señor, ellos fueron el cimiento de lo que hoy nosotros vivimos. Hoy nosotros somos parte de la construcción ya, ¿sí? Algunos son gloria a Dios, un ladrillo, algunos, gloria a Dios, forman parte de una puerta, una ventana, vamos a decir así, todo lo que es el armazón del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Gloria a Dios. Pero el cimiento, como le dije, tanto profetas como apóstoles no existen más. Ahora, Jesús le decía, ustedes tienen que tomar alforja, y ellos tenían que tomar bastante, porque venía tiempo muy difícil para ellos, ¿sí? Como les dije, no lo entendieron. Hoy en día, nosotros, hermanos, necesitamos
tomar alimento espiritual. ¿Cómo? Como les digo, a través del Espíritu Santo. A través de la oración, pedirle al Señor, Señor, aliméntame, Señor, dame lo que necesito, dame las herramientas que necesito, dame la fuerza que necesito para poder seguir adelante, hermanos, porque en este tiempo tal vez no tenemos lucha, pruebas, dificultades, vamos a decir, no tenemos lucha, como dice la palabra, contra carne y sangre, pero tenemos luchas espirituales, ¿sí? Gloria a Dios. Por eso Dios les decía, no tomen nada natural, ¿sí? Era todo espiritual, porque ellos no iban a tener combates, gloria sea el hombre del Señor, naturales, iban a tener combates espirituales. El diablo se iba a levantar en contra de ellos. Hoy en día pasa lo mismo, el enemigo se nos levanta, hermanos. Tenemos lucha, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Muchas veces el diablo pone desánimo, desaliento, pone, mire cuántos espíritus inmundos para que nosotros nos apartemos de la presencia del Señor. Y tenemos que luchar, hermanos. Muchas veces con nuestra fuerza no podemos nada, porque nosotros sin Jesús no podemos hacer nada. La palabra del Señor lo dice en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 15. Dice que sin mí nada podéis hacer. Jesús lo dice, Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, y si nosotros estamos lejos de Él, nosotros no fructificamos y no hacemos nada. Entonces Jesús nos daba a entender esto, necesitan ustedes de mí, ¿sí? Y entonces, hoy nosotros necesitamos más que nunca de Jesús y de su Espíritu Santo para poder luchar y vencer todas las cuestiones físicas, mentales, espirituales que vienen, gloria a Dios, del infierno en contra de este mundo y de nosotros, amén, los hijos de Dios. Por eso que el Señor nos ayude a tomar el alimento espiritual, el alimento que el Señor tiene para nosotros. Por eso tenemos que pedir la guía espiritual, la visión espiritual y el alimento espiritual, hermanos. Guardar alimento, guardar dinero espiritual, guardar todo lo que necesitamos. Pedirle al Señor que nos guíe a todo lo que nosotros necesitamos para poder llegar al reino de los cielos, ¿sí? Gloria a Dios, para poder vencer a todas las cuestiones del mundo y las fuerzas de opresión de Satanás, el diablo. Ahora vemos que le dice una parte, él le dice, y el que no tiene, porque habla acerca de tomar también espada, ¿sí? Aparte de tomar el alimento, dice, tomen espada. Y el que no tiene espada, dice, venda la capa y cómprese una. Ahora, como les dije, no estaba hablando de una espada natural, sino que estaba hablando de una espada espiritual, estaba hablando de algo poderoso. Entonces le dice, ustedes si no tienen esa espada, cómprenla, ¿sí? Gloria a Dios, le dice, vendan la capa, lo que tengan, o sea, den algo de ustedes y cómprenlo, consíganlo, porque lo necesitan, lo van a necesitar. Como les digo, la palabra, bueno, espada, nosotros sabemos el significado bíblico de espada, se encuentra en el libro de Efesios, ¿sí? Gloria a Dios, en el pasaje que habla el apóstol Pablo en el capítulo 6, acerca de la armadura del cristiano, de la armadura del creyente. Ahí nosotros podemos ver el significado de la espada, que la espada es o representa la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos ser investidos con esta palabra. Como les digo, hermanos, necesitamos la revelación de esta palabra, no solamente la letra, necesitamos la revelación de la palabra de Dios y que esa revelación a través del Espíritu Santo se impregne en nosotros, ¿sí? Necesitamos poderosamente que esta revelación bíblica se impregne en nuestro ser para nosotros poder luchar contra Satanás, el diablo. No tenemos otras armas para pelear con el diablo. Acá no sirven las gomeras, no sirven los cuchillos, no sirven las espadas literales, no sirve una bomba o la bomba atómica o la bomba nuclear o la bomba de hidrógeno como hoy en día se manejan también, ¿no? No, esas cuestiones no sirven contra el diablo se ríe de todo eso, ¿sí? Porque lo único que provoca es dolor, destrucción a los seres humanos. Pero para pelear contra el diablo nosotros tenemos armas espirituales que son para destrucción de fortaleza, dice la palabra del Señor. ¿Qué es la oración? ¿Qué es el ayuno? Hermano, el ayuno hasta el día de hoy es un arma de poder, de victoria para la iglesia de Jesucristo. Necesitamos tomar ayuno. Muchas veces vemos que hay victorias que no las podemos alcanzar, o en nosotros mismos vemos cosas que están pasando y decimos, Señor, yo quiero una victoria completa. Y tenemos que tomar el arma profesional de Dios, que es el ayuno. Amén. Jesús ayunó y nosotros también que tenemos que hacerlo. Ahora, hermanos, la oración, como les dije, el ayuno, gloria a Dios, la búsqueda espiritual. Necesitamos búsqueda espiritual con Dios, tener comunicación con el Señor. Necesitamos lectura bíblica. Hermanos, la Biblia tiene que estar impregnada en nosotros. Tenemos que tener la unción de la palabra de Dios. Tenemos que tener la ciencia bíblica. Pedirle al Señor que nos guíe a toda verdad, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé capacidad, hermanos, para poder entender todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero Jesús les decía, ustedes necesitan espada, gloria a Dios.
necesitan espada. Y le decía, tómenla. Como les dije, la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos palabra de Dios para poder, hermanos, conseguir o tener, gloria a Dios, victoria ante los enfrentamientos con Satanás, el diablo, y contra los demonios. Gloria a Dios, que van a venir contra nuestra vida. Ahora, otro significado, hermanos, que tiene la espada también. La espada representa autoridad, ¿sí? La espada representa autoridad. Y Jesús nos estaba diciendo a nosotros y a sus discípulos en aquel entonces, le decían, ustedes necesitan también tomar la autoridad de Dios. Porque ustedes al diablo no le van, gloria a Dios, con títulos universitarios o con lo que ustedes saben, o por ejemplo, si me aprendí un versículo bíblico de memoria, o porque soy tal o cual persona elocuente en el mundo, o porque tengo este título de maestro, o porque soy graduado de la, qué sé yo, del gloria a Dios, de algún seminario, gloria a Dios, bíblico, elocuente. Al diablo no le vamos a hacer cosquillas por mostrarle un título. Al diablo, hermano, gloria a Dios, como por ejemplo hoy en día se nos enseña, porque esto es lo que se enseña hoy en día, de no prestar atención al diablo, como que al diablo hay que dejarlo que él sea solo y que no hay que, en cambio la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, o sea, reprender al diablo. Hoy en día nos enseñan, es una falsa doctrina que nos enseña y nos dice no le prestemos atención al diablo porque el diablo es lo que busca hacer, gloria a Dios, es lo que le gusta que lo nombren mucho. Entonces si uno no lo nombra, el diablo muere. Es una doctrina mentirosa. El diablo no le interesa si usted lo nombra o no lo nombra. El diablo está dispuesto a matar, a hurtar y destruir. Entonces es necesario que nosotros estemos armados espiritualmente para destruir al diablo. Porque si nosotros, hermanos, espiritualmente estamos caídos, el diablo va a hacer desastre con nosotros, se nos va a burlar en la cara, se nos va a reír, hermanos, se nos cuestiones, se nos va a venir en nuestras oraciones. Una vez me acuerdo en una oportunidad, estaba orando en mi casa y estaba teniendo una oración y el diablo en una cara, pero horrible, así en la oración se me puso. Justo estaba terminando mi oración y se me vino, hermanos, en ese momento la cara de mis hijos, ¿sí? De mis hijitos se me puso así como que el diablo me mostraba a mis hijos. Y en ese momento sentí que era un ataque del diablo contra mi vida, porque me llenó de, vamos a decir, no sé, miedo no, pero una especie medio raro, ¿no? Como que me quiso aturbar el diablo en la oración. Entonces empecé a reprender al diablo, hermano. No me levanté de la oración hasta que no me sentí libre. Empecé a reprender al diablo, reprendí a los demonios, reprendí a Satanás, reprendí a las fuerzas de opresión, porque el diablo, hermanos, aunque usted no lo nombre, el diablo va a hacer estrago con su vida, si usted no le da lugar a Dios. Muchos dicen, le dé lugar porque él es orgulloso. No, mentira, el diablo, él está suelto y él está dispuesto a destruir a todo aquel que le dé lugar. Aunque usted no lo nombre y usted le dio lugar, el diablo le va a hacer desastre. Reprendí, me acuerdo en aquella oportunidad, al diablo de una manera poderosa. Hasta, hermano, que sentí una paz y una tranquilidad de Dios, que sentía una alegría y un regocijo y decía, Señor, tú lo venciste en la cruz del Calvario. El diablo está vencido y nada puede conmigo. Y le decía los versículos bíblicos, gloria a Dios, si Él contra nosotros, si es con nosotros, amén, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y repetía esos versículos que se me venían a mi mente, hermano, y le daba la gloria al Señor, porque realmente sentí una victoria espiritual poderosa en mi vida. Hermanos, y sentí como que un peso salió de encima mío y pude darle alabanza al Señor, hermano, y levantarme de esa oración agradecido. Gloria sea el nombre del Señor, realmente por sentir esa victoria espiritual. Ahora vemos, hermanos, el diablo va a venir a destruirnos, va a venir a atacarnos. Por eso necesitamos la autoridad de Dios. Como les dije, al diablo no lo vamos con nuestros logros o con nuestros pensamientos o con los mejores deseos que tengamos, lo vamos a ahuyentar. No. Necesitamos autoridad de Dios. ¿Y cómo la conseguimos, hermano? Como les dije, a través de la oración, de la búsqueda, de la lectura bíblica. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y a tomar vamos a decir así, lo que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, ¿sí? La enseñanza bíblica, el discernimiento de la palabra, nosotros vamos adquiriendo, gloria sea el nombre del Señor, conocimiento, vamos adquiriendo un carácter espiritual, ¿sí? Nosotros vamos desarrollando espiritualmente. Esto es algo que nosotros necesitamos, desarrollar, crecer. Hermanos, necesitamos crecer, desarrollar espiritualmente. Si nosotros no crecemos y no desarrollamos, vamos a quedar en una posición de niño espiritual. Nosotros tenemos que ir creciendo hasta, gloria a Dios, hasta llegar a la altura del varón perfecto, como habla la palabra del Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora necesitamos ser llenos del don de Dios.
Por eso el diablo va a venir con un montón de cuestiones, lo va a venir a querer quitar de la gracia, lo va a querer venir con un montón de cosas, a querer robarle toda la bendición. Hay muchos siervos y siervas de Dios que han sido hurtados, hermanos, por manos del diablo. El diablo le ha robado porque ellos no supieron entender las cosas de Dios. Dios, el Espíritu Santo les habló y ellos, como les digo, como los discípulos, la palabra le pasó cerca y ellos no lo entendieron porque eran todavía naturales. Hermanos, necesitamos alcanzar conocimiento bíblico. Dios quiere que nosotros seamos sagaces, amén, gloria a Dios, en la parte espiritual. Por eso le dijo a sus discípulos, ustedes tienen que tomar bolsa, alforja y espada. Como les dije, la palabra de Dios es la espada, ¿sí?, según la Biblia, y también representa autoridad, hermanos, la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Cuando usted tenga la autoridad de Dios, cuando usted tenga el Espíritu Santo, el diablo, hermano, va a temer. El diablo tiene miedo cuando nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros accionamos en fe, cuando nosotros oramos en victoria, hermanos, el diablo tiembla, los demonios tiemblan porque tenemos, hermanos, armas poderosas para destrucción de fortaleza contra Satanás el diablo y contra toda fuerza de las tinieblas. Hermanos, tenemos la victoria en el Señor. Ahora vemos, hermanos, que en el último versículo que leíamos, porque Jesús le quería decir, todo se va a cumplir en mí y todo lo que está escrito de ustedes o todo lo que le dije de ustedes se va a cumplir también. Pero en el último versículo entonces dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, Jesús les dijo, basta. Como les dije, ellos no entendían, eran naturales, y le dijeron, Señor, mira, acá hay 2 espadas, no hablaste de espada, de comprar espada, acá hay 2, no necesitamos vender la capa, acá tenemos 2 espadas. Y entonces Jesús le dijo, basta, porque todavía ellos no estaban preparados para esto, o todavía no tenían gloria al nombre del Señor, no estaban crecidos espiritualmente, no estaban desarrollados espiritualmente, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo para poder entender esa cosa. Como ellos estaban en una situación de niñez espiritual, no entendían nada, no comprenden. Como muchos cristianos hoy en día no comprenden, no entienden nada. Gloria a Dios, y esto es malo, esto es peligroso. Por eso que el Señor nos ayude a entender las cosas. Sus discípulos le dijeron, mira maestro, acá tenemos 2 espadas, ¿para qué vamos a vender la capa? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Y en ese momento Jesús le dijo, basta, como diciendo, ya está, listo, ya les dije lo que le tenía que decir, esto es lo que me mandó el Padre a decirles, ahora el día cuando ustedes sean maduros los van a entender. Ahora, en este momento, realmente, aunque estuvieron 3 años conmigo andando y de arriba para abajo por todos los lugares, predicando el Evangelio, haciendo milagros, no lo entienden ustedes todavía, la esencia del reino de los cielos, pero en un momento lo van a entender, cuando llegue sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso le dijo Jesús, es necesario que yo me vaya y venga el Espíritu Santo. Por eso que hay cosas que los apóstoles, usted fíjese, en la Biblia entendieron ellos después de que Él partió, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Hay muchas cosas, muchas cuestiones, muchas palabras, muchas enseñanzas de Jesús que ellos entendieron cuando Jesús se fue, cuando fueron visitados por el Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo a nosotros nos abre la mente, ¿sí? Y pedirle sabiduría a Dios, porque en Él están todos los tesoros, hermanos, del conocimiento y de la sabiduría se encuentran en Dios, dice la palabra. Todo está en Él. Entonces tenemos que pedirlo y buscarlo. La palabra del Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Cuando usted le dice el versículo bíblico a uno de los cristianos de hoy en día, ellos dicen, vamos a pedir plata, vamos a pedir autos, vamos a pedir empresas poderosas. No. Cuando la palabra del Señor habla de esto, habla de un tono espiritual, que nosotros tenemos que pedir espiritualmente, cosas espirituales puntuales, porque la parte del Señor de darnos a nosotros está, la bendición está cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, y el Señor aclara, dice, y todo lo demás, todo, y eso abarca la parte familia, gloria a Dios, la parte económica, la parte de todo. Si Dios quiere darte una empresa, te la va a dar, porque Dios, hermano, no es mezquino y Dios da conforme a nosotros podemos administrar. Gloria a Dios. Dios puede darnos porque Él es rico, Él es poderoso. Si a Él le place darnos, nos va a dar para la gloria del Señor. Hermanos, y si no, Él nos va a dar lo que a nosotros, Dios ve que a nosotros nos es mejor o no va a ser de bendición. ¿Sí? Gloria a Dios. Como les digo,
Hermanos, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, tenemos que adquirir consejo, adquirir sabiduría, tomar bolsa, tomar alforja y tomar espada. Hoy en este tiempo, más que nunca, hermanos, estamos viviendo tiempos terribles en este mundo. Gloria a Dios, sabemos el tema de lo que está pasando con esta pandemia a nivel mundial. Gloria a Dios, y que está haciendo estragos por diferentes partes del mundo. Gloria a Dios, hay muchos que vamos a decir así, la toman como muy en poco, pero sabemos que es algo que está obrando en el mundo y está haciendo estragos. Y no solamente, vamos a decir, a nivel salud, ¿sí? A nivel mundial, sino que detrás de todo esto hay un trasfondo también político, económico, que se está también cayendo. Gloria a Dios, está de a poco cayendo. Nosotros tal vez estamos mirando para un lado, pero por otro lado también está cayendo. Y esto es todo, hermano, también, gloria a Dios, cosas que, vamos a decir así, más adelante tal vez vayan a afectarnos. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y de toda la revelación bíblica y pedir la unción de Dios para que Dios nos ayude a pasar todos esos momentos críticos que pueden llegar a venir sobre nosotros, ¿sí? Que el Señor nos ayude, hermanos, gloria a Dios, y nos dé la victoria para poder alcanzar el nivel espiritual que necesitamos, para poder pasar por este gran desierto que es este mundo y para poder llegar un día a la presencia de nuestro Dios. Tenemos cielo nuevo y tierra nueva en el reino de los cielos. Todos los pesares, todos los dolores, gloria a Dios, todo lo malo habrá de pasar. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Estaremos para siempre con el Señor, alabando y bendiciendo su santo nombre. Mientras tanto, nos toca esta lucha, hermanos, donde tenemos que seguir adelante, batallando en oración, en búsqueda espiritual, creciendo, desarrollando para la gloria y la honra del Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga. Espero que esta enseñanza, este estudio sea de bendición para todos ustedes. Gloria a Dios, y bueno, deseo de todo corazón que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes en este día. Gloria a Dios.